Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este inicio de semana, donde traemos un tema muy importante, pero ¿qué es lo que está pasando con la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que pasa también con nuestra Constitución, si todavía le cabe el nombre? Pero hoy queremos hablar esto con el abogado constitucionalista Enrique Anaya, a quien le damos la bienvenida. Enrique, bienvenido a este espacio nuevamente. Gracias. En primer lugar, agradecer el espacio y amigas y amigos que nos escuchan, pues que tengan un buen inicio de semana y ojalá pues podamos reflexionar sobre este tema que en realidad es muy trascendente. Y muy importante que nuestras comunidades sepan qué es lo que pasa con la constitución de nuestro país, qué es lo que tenemos y también qué es lo que deja de ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se oculta o qué es lo que no conocemos? Usted que está a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, también a las personas que están con nosotros a través de las redes sociales. Hablar de este tema sobre la constitución es un tema bastante abierto, complejo y con mucha delicadeza por ahí, Enrique. En los últimos días hemos venido viendo a través de redes sociales lo que está pasando y también lo que hacía la Asamblea Legislativa. Ponemos en contexto a nuestro público y es que la Asamblea Legislativa, ellos ratificaron sin ningún debate alguno por ahí la reforma al artículo 248, que este va a permitir que se cambie fácilmente la Constitución, se le otorga a la Asamblea, controlada por el partido oficialista también, un poder ilimitado que podría de una u otra forma amenazar los derechos ciudadanos. ¿Qué podemos decir de entrada con esto de la reforma al Mm, artículo 248? Hay que, quizás como una idea previa, hay que tener claro que es una constitución y muy brevemente, pues una constitución es un conjunto de reglas, que son las reglas básicas de convivencia en un Estado, ¿no? Pues esas son las reglas más importantes. Eh, y debe de tener por lo menos tres elementos. Derechos fundamentales, sobre todo le llamamos derechos humanos, separación de poderes y Estado de Derecho. Ok. Entonces, eso es son las reglas más importantes. Yo no soy futbolero pero que quizás digamos las amigas y los amigos que sí les gusta, voy a poner un ejemplo quizás muy sencillo, pero esto es como las reglas básicas en el fútbol. Dice 11 jugadores. No más ni No menos. más ni menos, dice 11, ¿no? Y el único que lo puede agarrar con las manos va a ser el portero, ¿no? Y después todos los otros con los pies. Entonces, hay reglas básicas, ¿no? Y esas reglas básicas no les dice cómo va a jugar. Si va a jugar, yo oigo que dicen, pues 4-3-2 o 4-3-3, no sé, digamos, pero, o cómo le va a pegar a la pelota, si le va a pegar con el pie, le va a pegar con la cabeza. Pero hay reglas básicas. Y esto es como que la FIFA, de un día para otro, dijera, fíjese que vamos a cambiar las reglas. Ya desde ya les aviso que ya no van a ser 11, van a ser 14 y todos los van a poder agarrar con la mano y con los pies. Por supuesto, todas las federaciones en el mundo protestarían porque dijeran, ¿cómo puede cambiar las reglas de un día para otro? No, si yo tengo entrenado al equipo y tengo todo con estas reglas. Pues, vale, le estoy poniendo en una cosa tan Ujú. que puedes asemejar tan intrascendente como jugar fútbol, ¿no? Aunque sabemos que el fútbol convoca a mucha gente. Pues entonces aquí son las reglas más importantes de la convivencia pacífica de un país, que insisto, son estos tres elementos: derechos humanos, separación de poderes y Estado de Derecho. Para cambiarlo, debemos de reflexionarlo mucho, se debe de hacer por consenso, se debe hacer con participación de los ciudadanos, porque esa es la única forma de legitimar popularmente esas reformas. ¿Qué es lo que ha sucedido que la semana pasada, el 29 de enero? Efectivamente, la Asamblea ratificó una reforma. ¿Por qué? De que hay que acordarnos, no tener presente. Hasta antes de esta ratificación, ¿cuál es el mecanismo para reformar la Ujú. Constitución? Una legislatura acuerda la reforma, no. Y la siguiente legislatura, sin poderle cambiar ni una coma, tenía que ratificarla. En el primer caso por mayoría simple y en el segundo, ya la segunda legislatura por 2/3. Entonces, hoy, ¿qué es lo que cambia?
digamos, haciendo digamos, haciendo por pura perversidad del gobierno, ¿no? Es lo que dicen, no, si estamos cambiando, solo estamos añadiendo otra forma, se conserva esta de que puede hacerlo una legislatura y la debe ratificar la segunda, pero le añaden un pedacito. Y ese pedacito es matar la Constitución. ¿Qué es lo que dice? Que ahora una misma Asamblea Legislativa va a poder acordar y ella misma ratificar. Eso es hacer a la Asamblea Legislativa, convertirla en una constituyente. Y los salvadoreños, en febrero del 2024, no votamos por una Asamblea Constituyente, votamos por una Asamblea Legislativa. La última vez que en El Salvador se convocó a los salvadoreños por una asamblea constituyente fue en 1982, que fue la que produjo la constitución vigente, todavía vigente de 1983, pero prácticamente tocada de muerte con esa reforma. Porque, amigas y amigos, ¿qué es lo que va a suceder? Como una misma legislatura puede acordarla y ratificarla, pues van a poder cambiar, y aquí lo digo con franqueza, cualquier letra, cualquier artículo, cualquier inciso de la Constitución, y va a ser los mismos. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque imagino, como la misma puede acordar y ratificar, ¿qué es lo que va a hacer? Supongamos que un día hacen madrugada los diputados y los convocan a las 9 de la mañana. Y vamos a imaginarnos que a las 9 de la mañana ya están todos ahí presentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Y uno tiene que ver la historia, no hay que oír los discursos, hay que ver los hechos. Lo que debemos decir en términos bíblicos es, por los frutos los vas a juzgar. ¿Cuál ha sido la práctica de nuevas ideas en la anterior legislatura y esta? Un uso abusivo de la dispensa de trámite. Entonces, ¿qué es lo que va a sucederme? Tengo clarísimo. A las 9 de la mañana van a convocar, vamos a asumir que todos están presentes y todo iba a decidir un diputado de Nuevas Ideas. Modificación de agenda para introducir una reforma a la Constitución. Ok. Entonces, y lo pido dispensa de trámites. Votemos por dispensa de trámites. 57 votos, sí. Ahora vamos al fondo del asunto. Cambian, digamos, por así decirlo, digamos, algo que yo lo veo muy arriesgado. No van a pasar de, de 72 horas de detención provisional a 15 días. Bueno, vamos a poner en 15 días. Votación a, ¿cómo se llama? Van a decir, ¿y por qué? Es que ya como en el estado de sitio, pues en vez de estarlo haciendo cada mes, pues mejor nos ahorramos eso y ya no solo le ponemos 15 días en la Constitución. Votación al fondo del asunto. Ya 57 votos. Vaya, ya lo acordamos. Ahora, puchica, nos hicieron, pedimos ¿cómo se llama? Un break, un suspenso, pues nos dejamos un receso, perdón. Pedimos un receso, dicen, porque nos vamos a ir a tomar un café porque nos hicieron levantarnos temprano, ¿no? Ok, es el presidente, receso de 15 minutos, 57 votos. Van, se toman el cafecito, que ya los tienen servido, que todos les pagamos, los tienen ahí con pan dulce, todo. Regresan a los 15 minutos, Álvaro. Ahora, modificación de agenda. ¿Sí, de acuerdo? Sí. Que se ratifique lo que acabamos de aprobar. Va, sometido a votación. Dispensa de trámite, 57 votos, a fondo, sí. Como lo acabamos de acordar, y esto urge. Entonces, hay que ratificarlo ya. A votación el fondo del asunto, aprobado. Ya se ha reformado la Constitución. Y les soy franco, no es mentiras. Ujú. Lo que hicieron el 29 de enero, desde que se hizo la moción de modificar la agenda para introducir la ratificación hasta que se aprobó, pasaron 37 minutos. O sea, entonces, que no les extrañe que de aquí en adelante, dependiendo del humor con el que se levante Bukele y ponga un post, va a decir, miren, ya de 72 horas a 15 días, y todos los diputados de Nuevas Ideas van a decir, y lamentablemente así lo dicen, ¿no? Mi jefe, en este momento empezamos a tramitar lo que usted nos ordenó.
Con eso que usted acaba de mencionar es importante también conocer de que podemos verlo alejado, ¿verdad? Bueno, pero es que a mí no me afecta lo que está pasando en la Asamblea Legislativa ni la toma de poder, ¿verdad? Lo podemos ver quizás así muy simple y alejado de nuestra realidad, pero cuando vemos esto, cómo nos implica a nosotras y a nosotros los salvadoreños, cuando vemos la reforma, que se modifica una cosa, que se mete otra cosa así, en horas, en minutos, como pasó con la Ley General de Minería Metálica, sin consulta popular. Entonces, Enrique, ¿qué implica que esto ¿No? esté pasando? Es que eso lo que implica es, digamos, lo que se han hecho es un mecanismo para poder modificar la Constitución en el momento que quieran. Y pueden modificar absolutamente cualquier cosa. Por supuesto, digamos, constitucionalmente hay normas treas, hay reglas, digamos, para proteger los derechos humanos y todo, pero a esta gente le va a dar igual y van a decir, no, nosotros podemos hacer la Constitución como queramos. Y miren, Y aquí es que usted mencionaba tres cosas fundamentales, ¿verdad? El tema de los derechos y de todo eso, separación de poderes y Estado de Derecho. ¿cómo funciona eso hoy en día No, también? Esto es importante. es que por eso es importante ver que no tanto el discurso, sino ver cuáles son los hechos. Pues les digo, ya vamos a tener 3 años que, a pesar que la Constitución dice que la detención provisional son 72 horas, como estamos en suspensión, duran 15 días. Y no es solamente para los pandilleros, es para cualquier persona, como vimos, pues hasta los que detienen, digamos, por conducción peligrosa ahora. A todos los pueden aplicar los 15 días. Pueden decir, "Mire, mejor nos ahorramos eso. Y de una sola vez ponemos ya los 15 días. Y ahí sí nos vemos afectados porque no es lo mismo que esté, digamos, un máximo de 3 días en Bartolina que esté 15. O veamos también las personas afectadas, digamos, por este derecho penal, digamos, que se ha emitido ahora. Nuestra constitución prohíbe la cadena perpetua. Pero es lo que oímos que dice Bukele, lo que dice el ministro de Seguridad y el fiscal. No, a este criminal jamás va a volver a ver la luz del sol porque va a pasar ahí toda su vida. Bueno, bueno, pero si en El Salvador está prohibida la cadena perpetua. De un momento dado que se van a decir, no, mira, vamos a permitir la cadena perpetua. O miren, o sea, es que pueden hacer que miren, pues como ya la PNC, pues hasta ya estamos eliminando, estamos reduciendo el presupuesto de la PNC, cada vez hay menos policías y todo, y hay más soldados, y les damos la plata a la Fuerza Armada. ¿Y por qué ya no mejor nos quitamos la cadeta y eliminamos a la PNC? Y ahora, como en los años de antes de 1992, 92, que sea mejor el ejército la que controle la seguridad pública, ¿no? Y que mejor, y así ya nos dejamos, digamos, de estar separados. Si de todos modos, si la PNC ni director tiene, no, entonces, pues le digo, o sea, van a poder hacer, y esas cosas nos van a afectar. Mire, yo sé que hay cosas que las asumimos que ya se habían conquistado, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, que diga, no, pero eso es Nicaragua. Sí, pero para eso vamos. En Nicaragua, la reforma que se terminó ya de aprobar la semana pasada, saben que elimina, perdón, la prohibición de la tortura. O sea, con lo cual podría decir la posibilidad de decir, vamos a torturar, que no está prohibido, ¿no? Aquí en El Salvador sabemos que en la práctica, de acuerdo con las denuncias de los organismos de derechos humanos, hay torturas, ¿no? Y hay desapariciones forzadas. Entonces, yo no sé si en algún momento dado eh, para ya, digamos, querer darse ya a decir, no, mira, quitémonos la cadeta de democráticos, ya mejor no lo somos y ya pongámonos todo. Pero hoy en día podemos decir que El Salvador hay democracia. No, 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 en El Salvador no hay democracia. No, en El Salvador no hay democracia. Eh, es que entendamos, la democracia no es solamente elegir democracia y hoy en día la única democracia auténtica es la democracia constitucional. ¿No? Solo que para no estar repitiendo, democracia constitucional, pues decimos democracia. Pero esa es la única democracia auténtica modernamente. Entonces, si decimos democracia constitucional,
implica los 3 elementos que le acabo de mencionar. los cuales no funcionan hoy en No, día. exacto. Derechos humanos, separación de poderes y Estado de Derecho. Y en El Salvador, vamos a ver, tenemos masivas violaciones a los derechos humanos. Separación de poderes no hay. Si es impresionante, todavía con orgullo los diputados, Bukele sube un post y los diputados le contestan, sí, jefe. Wow, digo yo, vaya, o sea, es admitir, digamos, que son serviles a una persona. Y en la justicia, en el órgano judicial, poco hay, digamos, no hay independencia. Y si no hay independencia judicial, no hay separación de poderes. Si no están esos 3 elementos, entonces no se cumple con los requisitos de una democracia constitucional. Entonces, en El Salvador no tenemos democracia y hay que decirlo con contundencia. El Salvador no es una democracia, tampoco tenemos presidente, tenemos un usurpador. Ok, Enrique, con esas palabras vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a analizar más sobre esto que está sucediendo en la Asamblea Legislativa y también esas implicaciones para nosotras y nosotros en nuestros territorios, cómo nos puede afectar o cómo nos puede impactar también. Ya veíamos el tema de la Ley General de Minería Metálica, un tema muy delicado y que ahora hay una defensa territorial. Y entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de todo lo que está ocurriendo? Hacemos esta pausa y cuando regresemos lo vamos a tocar. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando qué es lo que pasa cuando hablamos de más poder para el gobierno. Una gran interrogante para que usted también se la haga en su casa, con sus amigas, con sus amigos o con sus familiares. Esas implicaciones que tiene la reforma constitucional del artículo 248, un tema que se ha venido tocando en estos últimos días, pero que hoy lo estamos analizando junto al abogado constitucionalista Enrique Anaya. Un tema, Enrique, que dice y que deja también varias preguntas ahí sin responder, ¿verdad? Y que en vez de respuestas, más preguntas van saliendo. Cuando estamos hablando de esto, también sabemos que este artículo 248, si bien es cierto, se mencionaba eso, ¿verdad? Pero en las redes sociales como X se mencionaba un punto bien fundamental que se decía, es que lo estamos haciendo por la deuda política. ¿Será que se está ocultando un factor muy importante para poder manipular también las masas
a partir de una necesidad. Sí. Y es muy importante ese tema. Mire, yo creo que la ratificación que se hizo de la reforma al 248, la mención de la deuda, de la extinción, eliminación de la deuda política fue solamente una excusa. Con franqueza, yo creo que fue introducido otro tema para intentar desviar la atención de la lucha contra la minería metálica. Vemos que y- y esto es, digamos, de simple sentido común, ¿no? Se aprueba el 23 de diciembre, la memoria no me falla, ¿no? La ley de la minería Sí. metálica, ¿no? Y comienza, ya había comenzado desde antes, digamos, un cuestionamiento, ¿no? Muy importante a esa ley, sobre todo por las comunidades que van a ser directamente afectadas y deben de prepararse para esa lucha. Entonces, y después ya la iglesia, y después a recoger las firmas, ¿no? Y después otras organizaciones. Bukele ha intentado dominar la narrativa. Y ven que entonces en diciembre, no, las nuevas multas de tránsito. Y lo aplicaron tan mal que ahora ya dicen, no, fíjate que las vamos a perdonar. Eso es una tontería, porque ya el viceministerio declaró nulas esas multas, entonces ya no existen. Yo no, si ya no existen, yo no puedo donar lo que ya no tengo. Entonces, ven, va, primero que las multas, después que las voy a perdonar, y después empezaron a sacar, digamos, otros temas, ¿no? Ahorita ya ni me recuerdo porque cada semana están sacando temas nuevos, ¿no? Y ya después dijeron, la deuda política, se la vamos a quitar a los partidos políticos, ¿no? Pero vamos a ser francos, las próximas deuda política y con dispensa de trámite, la dispensa de trámite es cuando algo urgente. El próximo pago de deuda política va a ser hasta las próximas elecciones legislativas en el 2027. Y estamos 2025. ¿Cuál es la urgencia? O sea, no hay ninguna urgencia. Creo que sencillamente fue tirar otro tema, ¿no? Para ver si logran desviar digamos, el debate, ¿no? Que no logran controlar, porque veo que las organizaciones y los activistas que están están muy activos, ¿no? ¿Cómo se llama? Plantones cada 2 semanas, marchas, las pegas, o sea, entonces Bukele no logra dominar la narrativa y entonces esta es una estrategia, digamos, de guerra política o de guerra comunicacional, de estar tirando, digamos, constantemente temas, de estar tirando constantes temas para que nos desviemos, Ujú. digamos, de cuál es el tema de fondo, que es la lucha contra la minería, ¿no? Así que no, la mención de la deuda política es simplemente una excusa para poderse dar esta gran arma, que en mi opinión es digamos, como la película Alien, es meterse un monstruo en el cuerpo, ¿no? Es destruir la Constitución para poderla modificar cuando quiera. Pero Pero después así, no, quién es gana y que, quién pierde con esta no, es nueva que, forma de este no, mecanismo. quien gana es el gobierno, no gana es la dictadura. ¿Por qué? Porque va a poder modificar la Constitución. Mire, cuando algo no le guste, o cuando quieran meter algo, sencillamente Bukele va a poner un post y van a salir todos los diputados corriendo a aprobárselo. No, si es haberle dado un arma terrible, es tener digamos, un monstruo en la mano. Y miren, podemos llegar a absurdos. Eh, eh, la última reforma, México supuesta, y disculpen que acuda a otros países, pues, y después que voy a acudir también a la historia salvadoreña, porque tenemos que ver la historia, ¿no? Para ver cómo han sucedido las cosas, tanto nacional como en el mundo. Así, bueno, así es como sucede. Miren, México, la última reforma, la aprobada en enero de este año, tiene que ver con la salud. ¿Sabe qué han prohibido? Los cigarrillos electrónicos, el vapeo. ¿Qué? Porque era un deseo personal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y entonces le aprobaron así la reforma. Entonces, ¿qué? No prohíbo la cocaína, pero sí prohíbo los cigarros electrónicos, ¿va? No, pero sobre todo prohíbo los electrónicos. Pero los otros, el tabaco, sigue igual. No, hombre, vamos a ver, es una ridiculez. No podemos llegar a esas tonterías. Mire, en la última dictadura personalista que tuvimos en El Salvador, que fue la del el general brigadier Maximiliano Hernández Martínez,
En 1944, la última vez que se quería reelegir, se emitió una nueva constitución. Algunos dicen que no debemos de tenerla en cuenta, pero bueno, ya es un debate que nos ponemos los constitucionalistas. Pero ahí, por ejemplo, prácticamente se eliminaba el derecho de propiedad, porque ¿qué es lo que decía? Que se podía expropiar sin pagar la indemnización y sin fijar previamente el precio. Es una legalización del robo, es una legalización de la confiscación. Y veamos lo que le sucede en El Salvador. No están haciendo eso en la Unión. No está la gente protestando pues, sin haberles dado permiso a las empresas. Las empresas están llegando, ¿no? Con maquinaria y todo, y dice, si no les hemos dado permiso, no les hemos vendido los inmuebles. Estamos retrocediendo. A ver, estamos retrocediendo rápidamente, ¿no? Por lo menos 70, 80 años, ¿no? Por lo menos 70, 80 años. Que yo sepa que la gente, no, es la democracia no nos ha servido, pero se iba construyendo poco a poco. Veamos realidades, como yo digo, veamos, no veamos los discursos, veamos realidades. ¿Ha mejorado la salud pública en El Salvador? No. Nos quitan presupuesto en este Quitan 2025. presupuesto en el 2025. ¿Ha mejorado la educación pública en El Salvador? No. Nos quitan presupuesto y están cerrando Los escuelas. centros escolares. Entonces dice uno, ¿ha disminuido la pobreza en El Salvador? No. ¿Ha disminuido la pobreza extrema? No. ¿Ha sido un éxito el Bitcoin? No, hombre, si somos el ridículo mundial con eso. Y lo peor, no sabemos cuántos cientos de millones se gastó en ese proyecto. Y lo más grave todavía, dicen que ellos tienen, El Salvador dice, tiene en reservas más de 6,000 Bitcoin, pero no tenemos ninguna información al respecto. Y Bukele decía que lo manejaba él personalmente en su teléfono. Entonces, digamos, es un absurdo. Digamos, frente a eso, pues le digo, aquí la Constitución va a servir para intentar formalizar todas esas actuaciones abusivas, esas actuaciones contrarias a los derechos fundamentales y a la separación de poderes. Muy importante esos datos también, Enrique. Sabemos que esta última elección Bukele se reeligió, ¿verdad? Inconstitucionalmente ha sido señalado en muchas ocasiones. Con todo esto, si ahora es más fácil cambiar la constitución de la forma como ellos quieran, existe ese riesgo de modificar otros artículos clave como esto que prohíbe la reelección indefinida, por ejemplo. Totalmente. Y mire, las opciones ahí, Bueno, si se hizo no inconstitucionalmente, está, no o sea, pero mire, las dictaduras siempre necesitan darse como un repellito, voy a decir, bueno, más que un repello, una pintudita de legitimidad. Y entonces la farsa es, modificamos la constitución y ahora se puede. Y miren, las opciones son infinitas, tanto en la historia salvadoreña como, digamos, en la historia constitucional en todo el mundo, de cómo estarse reeligiendo, digamos, indefinidamente. Mira, ahorita la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata, eso tenemos que tenerlo claro. Por supuesto, entonces Bukele actualmente no es un presidente legítimo, es un usurpador. Así lo haya votado la gente, es un usurpador, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mire, las opciones son muchas. Por ejemplo, podrían decir, mira, vamos a cambiar la Constitución y le vamos a poner que en lugar de 5 años van a ser 6. 6 y con una sola reelección, con lo cual bastaría cambiar el artículo donde dice 5 años y ponerle 6. ujú, Entonces me diría, mire, ok, y llegamos al 2000. Podrían hacer un truco que lo acaban de hacer en Nicaragua, de decir, vaya, mire, y esta nueva regla se le aplica al presidente que está en el puesto. Ah, con lo cual, aunque la gente fue a votar por Bukele en segunda vez por 5 años, le podrían dar un año más. O sea, puede haber un truco. Pero ahora, ¿cuál va a ser el truco adicional? Supóngase que no van a modificar eso, ya sea 2029 o 2030. Llegamos. ¿Qué dirían? Ok, Bukele ya no puede porque ya estuvo despedido. Van a decir, no, es que eso fue bajo el artículo anterior.
pero como ahora hay un nuevo artículo, entonces lo de antes es borrón y cuenta nueva, para decirlo en términos populares, es borra saldo, esos no se toman en cuenta y ahora va a haber una nueva elección. Y por lo tanto van a comenzarse a contar otra vez los pedidos. Y entonces sería, digamos, en el 2029, en el 2030, hacen otra elección y decir, Bukele, vaya, hoy otra vez puedo estar dos. Y en el 2000, ¿qué? Si acaso, pues yo espero, Dios mío, que no sigamos con esto, ¿no? Dentro de 12, 13 años va a decir, "Bah, otra modificación". Le voy a dar un ejemplo muy moderno. Rusia, a mí me encanta la constitución rusa porque no la hicieron los rusos, ¿no? Está técnicamente muy bonita. Pero Putin tiene más de 20 años en el poder y siempre inicialmente no había reelección y después se han ido haciendo, ya hicieron la cuarta reforma para ir permitiendo que Putin continúe en el cargo. Pues por supuesto no le han puesto reelección presidencial indefinida, pero van haciendo los cambios. Putin, estamos 2025, creo que el año pasado comienza otro periodo. Pues creo que Putin va a poder estar en el poder hasta el 2036. Imagínense del 2001 hasta el 2036. No, pero no es indefinida. No, hombre, digamos, es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, Claro. pero se pueden ir acercando. Entonces, lo que van a hacer, y yo creo que no sé si van a hacer algunas reformas, porque yo no creo que tengan un plan, sino que van a ir actuando, digamos, de modo, dependiendo de las conveniencias y necesidades, pero yo creo que las reformas electorales sí van a intentar, digamos, me parece, introducir algunas reformas electorales y entre ellas lo que tiene que ver con la posibilidad, digamos, de reelección materialmente indefinida. Y si no quieren quedar en evidencia, van a hacer o una interpretación o una reforma constitucional para permitir que los hermanos puedan ser candidatos. O sea, entiende, De una u actualmente otra forma van a buscar así cómo es, así es. meterlo, ¿no? Mire, sí, y la historia salvadoreña nos lo demuestra. Mire, antes de Martínez hubo otra dictadura, fue una dictadura familiar, ¿no? La dinastía Meléndez Quiñones, donde primero estaba uno, después estaba el hermano, después volvía el que había estado antes. Y después, al final, ¿qué es lo que pasó? Pusieron a uno que era empleado de ellos, pero si se la creyó en 1930 y pico, sí se creyó que era presidente. Y entonces prácticamente echó a los otros y perdieron poder. Y como ya no tenían el cargo formal, entonces sí permitió elecciones libres. No, porque sí se creyó el papel de presidente, lo habían puesto porque era empleado de ellos, Ujú. pero sí se la creyó. Pero le digo, entonces ahí teníamos donde era uno, el hermano, después el concuño, o sea, iban, para no decir que había reelección, ¿no? Ujú. Pero lo que se conoce como la dinastía Meléndez Quiñones, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Martínez también, ¿va? Primero dijeron que por una y cada vez era la asamblea la que iba a elegir. Después dijeron que, como todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿va? En razón de las circunstancias mundiales y todo, en esta ocasión no va a ser eh, el pueblo quien va a elegir el presidente, sino que la asamblea lo va a nombrar. ¿Y quién era la asamblea la dominaba? El partido de Martínez. Y entonces lo volvieron a elegir. Y es muy gracioso, pues, porque ¿sabe que cuando uno mira la historia, y por eso es importante, ¿no? Aparecían en los periódicos felicitaciones para el presidente saliente y dos líneas abajo, felicitaciones para el presidente entrante. Y el Sí, mismo es el nombre. mismo, es el mismo. Enrique, una historia que también se está tratando de ocultar acá en El Salvador, que se está eliminando parte de ella, para que no conozcamos precisamente esos detalles. Con esto vamos a dar una pausa, pero cuando regresemos vamos a ir cerrando este espacio con este análisis que estamos haciendo de qué es lo que está pasando, más poder para quiénes y dónde quedamos nosotras y nosotros desde los territorios. Eso lo analizamos después de esta pausa que tendremos en este momento. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía.
Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir en este espacio donde estamos hablando sobre eso que pasaba en la reforma constitucional, qué es lo que estaba pasando con la Asamblea Legislativa, qué es lo que tenemos en este artículo 248 y también por qué se está modificando todo esto. Enrique, sabemos que ustedes en noviembre de 2024 también, ¿verdad? Abogados constitucionalistas informaban a la CIDH lo que estaba pasando de este tema de los peligros o qué impactos podría tener a esa reforma, precisamente al 248. Hoy que tenemos esto, ¿cómo analizamos eso que ustedes entregaron, verdad? Y es como entramos en enero, principios de febrero, y es lo que precisamente se estaba denunciando. Sí, en efecto, fíjese que precisamente, digamos, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, digamos, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hacer plantear el problema del riesgo Ujú. de la reforma constitucional en El Salvador, este riesgo que ahora lamentablemente ya tenemos, ¿no? Nos invitaron y precisamente fuimos a plantear que esta reforma que ya se venía a venir, ¿no? Y que iba a ser totalmente un peligro porque iba a dejar sin protección, digamos, los derechos humanos, la separación de poderes y el Estado de Derecho. ¿Por qué dijimos que se veía venir? Porque, bien amigos, recordemos, este proceso de reforma comenzó el 29 de abril del 2024, cuando se acordó la reforma. Saben que varias amigas y amigos presentaron en mayo una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma. ¿Por qué? Porque no se había violado, se había violado todo el procedimiento, ¿no? Y saben que esa demanda, durante 9 meses, prácticamente 8 meses, pero en mayo, en 8 meses, los usurpadores que están en la sala de lo constitucional la engavetaron. Y ya teníamos antecedentes, al menos tres, que decía que esa forma de reformar la Constitución era inconstitucional y que no se debía ratificar. O sea, era un caso que solo debía agarrar, digamos, los papelitos que estaban antes, digamos, no había que pensar mucho, ¿no? Eso en un país democrático se hubiera resuelto, francamente. La primera resolución en 24 horas, y ya voy a decir por qué comento eso, y el caso finalmente en un mes. O sea, así de rápido para ya decirles, no, señores, eso no se puede ratificar. La guardaron, la engavetaron. Entonces nosotros decíamos, estos no van a conocer.
Lo que están haciendo es el tiempo para que cuando vean alguna necesidad, sea una necesidad real o una necesidad ficticia, como esto era una política que es ficticio, la van a ratificar. Y por eso fue que hicimos la denuncia. Y por eso todos los riesgos que señalamos, que decir, mire, colocan en riesgo los derechos fundamentales, colocan en riesgo la separación de poderes. Y es que, miren, amigas, amigos, la separación de poderes no es un concepto abstracto. ¿Por qué la separación de poderes? Porque cuando el poder se concentra, ¿qué es lo que ha servido, que ha sucedido en El Salvador? La corrupción es mayor. Ya lo dijeron hace 800 años. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues la separación de poderes no es una cosa, un concepto ahí que los abogados en abstracto, no. La separación de poderes sirve porque el poder tiene que estar dividido. Esto es como que usted en su comunidad, en lugar de tener una junta directiva que debata y que discuta, no, eligieron un rey de la comunidad y que él va a poder hacer todo. Pues eso que usted no lo admite en la comunidad es lo que está pasando en El Salvador. Como que hubiéramos elegido un rey, puede decidir absolutamente lo que quiera. No, no lo hemos elegido. Él se ha ido tomando, él y sus secuaces se han ido tomando esa postura, ¿no? Le señalamos este riesgo en noviembre, prácticamente anunciando, miren, esto ya viene, ya viene. Y lamentablemente, pues ya sucedió. Con una excusa, yo francamente desconozco. Sé que han ocupado de excusa, digamos, y como parte de desviar el tema de la lucha contra la minería, han introducido este tema de la deuda política. Pero ahora van a poder aprobar lo que quieran. Yo no advierto que tuvieran necesidad de poder hacer uno urgente tal, y lo tenemos tan claro como esto. Miren, amigas, amigos, lo acordaron en abril del año pasado. Durante 9 meses nadie volvió a hablar de ese tema. Nadie dijo, miren, esto es importante, tal, ¿no? Pues ha sido como un embarazo de largo, pues, y a los 9 meses, porque acaba el 29 de abril, 29 de enero, a los 9 meses dicen, hoy nos surge ratificarlo. Si nunca se debatió, ni siquiera se debatió si era conveniente o no reformar el mecanismo. Es más, inclusive algunos constitucionalistas, y entre ellos me coloco yo creo que el mecanismo de reforma constitucional, si es para reducir la participación ciudadana, es también una cláusula pétrea. Y por lo tanto, no se hubiera podido modificar si no era para aumentar la participación ciudadana, pues como referéndum, tal. Pero ahora, como les digo, van a poder cambiar la constitución, nos van a poder quitar derechos en una mañana. Y bien interesante eso porque también para esa fecha de noviembre de 2024, dentro de los abogados estaba Ruth López y ella hacía la mención de que la Sala de lo Constitucional había dejado también de ser una institución de control, ¿verdad? Ya lo que se mencionaba, que son partes fundamentales para que pueda funcionar la Constitución y que esta reforma constitucional en curso, ¿verdad? Le permitía o le permitiría al Ejecutivo poder modificar de una u otra forma la Constitución en minutos y sin Sí, participación ciudadana. Esto se señalaba en noviembre de 2024. Hoy, enero, inicios de febrero, ya estamos sí, viendo los ya estamos resultados viendo. de qué es lo que están Y mire, implementando. exactamente, y van a poder cambiar la constitución como quieran. Y es que el problema es que como no hay justicia independiente en El Salvador, miren, amigo, solo para mencionar, digamos, un tema ahorita, digamos, de muy que hizo mucho ruido. El día 1, el día 20 de enero que tomó posesión Trump, firmó una orden presidencial diciendo que los hijos, las personas nacidas en Estados Unidos, hijos de padre con situación de inmigración ilegal, ¿no? Situación ilegal, no podían ser ciudadanos. Eso en realidad viola, si la memoria no me falla, la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene más de 100 años. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Ah, al día siguiente, varios fiscales estatales presentaron ante jueces federales demandas contra ese decreto presidencial. Al día siguiente, dos jueces federales dijeron, dejamos en suspenso la orden del presidente. Vaya, o sea, esa es la existencia de justicia. Y amigas, amigos, no nos olvidemos, ¿qué hizo Trump en su anterior administración? Suspendió
digamos, el TPS para los salvadoreños, como lo ha suspendido para los venezolanos. Si lo suspendió para los salvadoreños y hondureños. Una joven salvadoreña fue la que presentó la primera demanda contra esa orden presidencial. Y los jueces federales también le dijeron a Trump, queda suspendida la orden. O sea, vamos, esa es la importancia de tener jueces independientes. En El Salvador, ah, en puridad, yo sé que formalmente sí, pero no tenemos una sala de lo constitucional, porque si un tribunal no es independiente, no es tribunal. Ok, Enrique, por cuestiones de tiempo, para ir cerrando, porque estamos hablando de que se están cambiando las reglas a beneficio de unos cuantos. Entonces, ¿qué podemos esperar en estos próximos meses o en años? No sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar con esta nueva forma de cambiar la constitución, con esta nueva forma también de cambiar las reglas del juego a conveniencia? Bien, yo creo que lo que vamos a ir viendo, tristemente, no me gusta nunca ser ave de malas noticias, pero ir viendo mayor concentración del poder, reducción de derechos fundamentales y perpetuación en el poder. ¿Sabe? Y, y para terminar, digamos, como el ejemplo del fútbol. Esto es como que cambiaran las reglas y que dijeran, vaya, ya no van a ser 11, pero un equipo va a tener 9 y el otro va a tener 14. Hombre, pues eso es lo que ha hecho Bukele, ¿no? Él, como gobierno, se está haciendo unas reglas donde él va a tener 14 jugadores y el pueblo nos está dejando 8 o menos. Ok, Enrique, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado. Encantado, a la orden, siempre estamos amigas y amigos, que tengan, puedan terminar esta tarde. Buen día. Muy importante para usted y toda nuestra familia, nuestros amigos que están a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM también, que conozcan qué es lo que está pasando cuando estamos hablando del poder de nuestro país, de quiénes nos están gobernando y para quién se está gobernando también a través de esta constitución y qué es lo que pasa con el artículo 248. Ahí les dejamos toda la información con Enrique y si usted quiere conocer más, pues empecemos a estar investigando ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen los abogados constitucionalistas? ¿Qué nos espera como ciudadanos, verdad? ¿Tendremos participación? Ahí está el punto. Esto ha sido todo para este día. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.